la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que no se pueda desprender. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios se nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Tu presencia. Hola, te quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la Escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí. Después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real por lo que se conoce como Jordania. Miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis, y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí, y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us, y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo Tenemos que entender que hay una gran diferencia entre la manera en que se enseñaba en los tiempos de Jesús y la manera en que se enseña el día de hoy. Cuando hablamos de la práctica del discipulado o de discipular, lo primero que tendríamos que aprender es que para ellos, para los judíos, era muy distinto que lo que es para nosotros. La palabra se dice talmidim en hebreo, y talmidim es la palabra para discípulos. Cuando se traduce la palabra discípulos al español, se traduce en el concepto de discip, que es disciplina. Es aquel que ha aprendido la disciplina de su maestro, Ahí, por ejemplo, en Lucas capítulo 14, cuando dice ahí en el versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas,
Dice, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y ahí es donde vemos por primera vez la gran diferencia que tienen ellos entre discípulo, maestro y lo que ellos le llamaban rabí. Esto es, lo que tenemos aquí es lo que se le llama el día de hoy un auditorio, el lugar donde todos vienen a escuchar. Pero el concepto de escuchar es muy diferente a como lo hacían ellos. Levante la mano, ¿quién va a la escuela aquí? Que todos los que van a la escuela van, se sientan en una aula, en un salón, y están sentados oyendo solamente la enseñanza. Nunca fue así en aquellos tiempos. Por ejemplo, el día de hoy se utiliza un salón, se utilizan las clases y se utiliza un tiempo. Y luego se utiliza un maestro, pero no era así en aquel tiempo. Y se utiliza lo que se llama estudiantes. No es lo mismo ser un estudiante que ser un discípulo, son cosas totalmente distintas. Aquí indica el tipo de sacrificio que debería de hacer aquel que quiere ser discípulo de Jesús. Y dice ahí, no puede ser mi discípulo. Porque la palabra discípulo viene de la idea de seguir. En aquellos tiempos, la escuela para los discípulos era ir a pasar tiempo, a vivir con su maestro Jesús. Era lo que era en aquel tiempo. O sea, ellos tenían que salir de su entorno e ir a vivir con Jesús. Las escuelas que tenían allá era lo que se conocían como las sinagogas. Y una sinagoga solamente eran aquellos que iban a participar, los que tenían un nivel apto para poderlo hacer. Esto es después de algunos meses, cuando los niños llegaban a la sinagoga, el rabí o maestro decía, ¿sabes qué? ¿Este niño la va a hacer o este niño no la va a hacer? Como dicen aquí en México, este niño es muy inteligente, está en el cuadro de honor, es excelente, y por el otro lado tenemos este niño que es un ¿qué? Una persona que simplemente no la puede hacer, o sea, no es posible que la hagan. Y lo que hacían los rabis es que los empezaban a despedir. Tomaban a los niños que no iban a hacer buen trabajo y los empezaban a despedir. Decían, ¿qué hace tu papá? Dice, mi papá es carpintero. Bueno, vaya a ser carpintero con su papá porque aquí no la va a hacer. ¿Y qué hace su papá? Va a ser pescador. Vaya a ser pescador con su papá porque aquí no la va a hacer. Entonces, solamente de entre la aldea de los judíos, hagamos de cuenta que en Mérida, que es una ciudad muy grande a diferencia de las aldeas de aquel tiempo, solamente se elegían a los mejores estudiantes que tenían la capacidad de memorización, de aprendizaje, de meditación, de análisis y de reflexión. Es lo que se le llama en hebreo Shabbat. Shabbat es sabiduría. Esto es conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Y así es como lo desarrolla el libro de Proverbios. Por ejemplo, si ustedes ven ahí en Colosenses, en el capítulo 1, vamos a Colosenses capítulo 1, habla acerca del tipo de demanda que se tenía para ellos. Fíjate cómo dice Colosenses capítulo 1 en cuanto al concepto de la capacidad que deberían de tener. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos, primero ¿de qué? Del conocimiento. Número 1, ¿del conocimiento de qué? De su voluntad. En toda ¿qué? Sabiduría y ¿qué? Inteligencia espiritual. Son los conceptos. Así que en aquel tiempo lo que hacían es que si no la iban a hacer en la sinagoga, simplemente los mandaban a trabajar con sus padres. Si tu papá era carnicero, te mandaban a ser carnicero. Si tu papá era pastor, te mandaban a ser pastor. Si tu papá era carpintero, te mandaban a ser carpintero. No podías trabajar. Pero ¿qué pasaba si tenías la capacidad de conocimiento, de sabiduría y de inteligencia? Entonces te elevaban a un nivel más grande y se quedaban con los rabís. Las escuelas de aquellos tiempos, por lo tanto, no son como el día de hoy. En los servicios de la iglesia, ¿qué pasa? Todos venimos y nos sentamos y escuchamos y nos vamos. No era así como se discipulaban en aquellos tiempos. La idea es, no hay un salón, sino que vas a seguirme. Por eso decía ahí, sígame. Vas a viajar con aquella persona. Tú no conoces a un hermano hasta que vives con ellos. Cuando duermes con ellos, cuando vives con ellos, cuando convives con ellos, ya no solamente importa lo que digan en el púlpito, importa la manera en que ellos se comportan en su casa,
cómo resuelven sus conflictos, cómo se dedican a la oración, qué tipo de paciencia, carácter y benignidad tienen para con el resto. Esa es una forma diferente de aprendizaje. Los discípulos tenían que aprender. En el caso de los discípulos de Jesús, no iban a ir a un salón. Por eso hay una gran deficiencia el día de hoy. Porque el día de hoy es bien difícil que haya buenos discípulos en la iglesia. Porque la mayoría de nosotros aprendemos en un sistema moderno. Vienen, escuchan y se van. Vienen, escuchan y se van. En aquel tiempo era no. ¿Quieres ser mi discípulo? Sígueme. Para ser mi discípulo, lo primero que tendrás que hacer es que vas a tener que poner en segundo lugar todo aquello en lo que te has enfocado hasta el día de hoy. Vas a dejar en segundo lugar a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos. O sea, vas a priorizar el viaje que tienes conmigo y me vas a seguir. Y ese viaje indica de que yo te voy a enseñar lo que significa vivir. Vas a aprender lo que es vivir. Te voy a enseñar a qué hora nos vamos a levantar. Te voy a enseñar lo que voy a hacer. Te voy a enseñar a qué hora nos vamos a dormir. Te voy a enseñar lo que trabajo. Te voy a enseñar todo aquello que hago. Entonces, en el caso de los discípulos de Jesús, que iniciaron con algunos, aproximadamente 12, de 12 se eleva a 70, de 70 se eleva a 120, de 120 se eleva a 5,000 o 6,000 según el evangelio que estás leyendo, y eran 6,000 lo que le seguían. Pero entonces empieza a declarar quiénes quieren ser sus discípulos. Son aquellos que van a viajar y que van a vivir conforme Él vive. O sea, no solamente se trata de explicarte el conocimiento, porque el conocimiento es simplemente lo que Dios dice en su palabra, sino es la sabiduría, Shabbat. ¿Qué es la sabiduría? La aplicación del conocimiento a tu vida, la práctica del conocimiento a tu vida. No importa cuánto sepas de la Biblia, lo que importa es cuánto practicas de la Biblia. Eso es discípulo. Discípulo viene de la idea disciplina, y disciplina es orden, es el contexto de orden y de aplicación que es sabiduría. Y entonces los discípulos tenían ahora que imitar. No solamente voy a escuchar la lección, voy a escuchar esto. Tenían que imitar. ¿Se acuerdan lo que le dice Jesús en Juan 12? Dice, porque ejemplo os es dado para que así como yo he hecho, vosotros también ¿qué? Hagáis. No se trata de que me escuches solamente en un sermón. Se trata de que veas cómo vivo. Y se trata de que vivas como yo vivo. Se trata de que me imites a mí. Fíjate cómo dice ahí la primera carta de Corintios en el capítulo 11, que esto es lo que se ha perdido dentro del pueblo de Dios. La capacidad de ordenar lo que Dios dice, no a través del púlpito, sino a través del ejemplo. Dice más tu ejemplo que 1000 sermones. Se aprende más de lo que haces que de lo que dices. Por eso cuando Pablo habla de eso, dice que él fue poderoso en su palabra, no solamente dentro, sino fuera del púlpito, fuera del tiempo. No solamente aquí, sino fuera de aquí. Ahí en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo ¿de qué? De Cristo. ¿Qué indica? Que el día de hoy, pocas veces vas a escuchar a un maestro en el edificio de reunión, a un predicador que diga, ustedes hagan lo que yo hago. La mayoría evaden eso y dicen, ustedes hagan como hace Jesús. Dice, no me vean a mí. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás rompiéndote las piernas enfrente de toda la gente en el púlpito. Estás quitándole el poder a lo que requiere poder. Esto es, si solamente Jesús es el ejemplo, entonces ¿por qué Pablo diría ser imitadores de mí? Porque un maestro lo que hace es que enseña a vivir y la gente imita. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quieres ser mi discípulo? Sígueme. Y estuvieron con él todo el tiempo. Durmieron donde él dormía,
trabajaron donde él trabajaba, comían lo que él comía. No había una separación, porque el concepto de maestro a rabí es distinto. Maestro es alguien que te enseña el conocimiento. Rabí es alguien que te enseña sabiduría. Mira lo que yo hago. Yo no solamente predico esto, yo lo practico. Y practico porque tengo convicción en ello. Y porque lo practico, ahora quiero que tú lo practiques como yo lo practico. No solamente te digo, haz lo que dice la palabra, porque eso hacían los fariseos. Por ejemplo, en el capítulo 23 de Mateo, los fariseos tenían esa costumbre. Y Jesús les dice que no era la enseñanza que hacían lo que estaba mal. Ahí en Mateo capítulo 23, en el versículo 1, 2 y 3 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es la cátedra? La cátedra es el asiento, porque en las sinagogas los judíos no enseñaban de pie. Los judíos se sentaban en la silla de Moisés. Cátedra es silla. Por eso en las universidades, cuando una persona prepara, le dicen catedrático, es de la silla. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Una iglesia que no crece es una iglesia que tiene mucho púlpito, poca práctica. ¿Ok? Esto es, una iglesia que no crece es la iglesia que te dicen, hagan como hace Jesús. No me vean a mí, vean a Jesús. Y entonces no se tiene ese testimonio y por eso la iglesia no crece. Y Jesús dice, ven a los fariseos, están llenos de conocimiento. No les falta conocimiento. Es más, Jesús les indica a ellos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren ¿qué? Moverlas. Esto es, mañana veremos un poco más de esto. La intención por la cual una persona sigue a Jesús declara si lo sigue en verdad o en mentira. Por ejemplo, ¿por qué quiso Simón ser discípulo de Jesús? Por dinero. ¿Por qué los 5,000 se regresaron después de escuchar su conocimiento? Porque querían comer y querían el vestido. O sea, no querían lo que conllevaba el tipo de vida. Porque si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución, dice Pablo a Timoteo. Entonces, en este concepto lo que vemos es dos tipos de maestros. El que es el maestro de la escuela, y hay algo que los adolescentes, los jóvenes tienen que entender. La iglesia no es algo académico. Por eso cuando ves las escuelas de predicadores, ves la fractura que hay en todos los que salen. Van todos, estudian y salen y nadie ejerce. Dicen que solamente el 1 o 2% ejercen. O sea, se fueron a sentar en unas aulas, recibieron mucho conocimiento y cuando salieron no hicieron nada. La pregunta es entonces, ¿para qué fueron? La diferencia es que Jesús lo hacía diferente. ¿Cómo lo hacía Jesús? Jesús decía esto, ¿ok? Decía, me vas a seguir, vas a viajar conmigo, vas a vivir conmigo, y como dijo Pablo, ser imitadores de mí, así como yo ¿de qué? De Cristo. Y luego dice ahí, seguir como un rabí. Pero vamos a ver todavía más esto en concepto en el caso de rabí, ¿ok? Porque la gente se desespera en el caso de rabí. ¿Ok? Un joven le gustaba mucho las jarras de barro. Y el mejor maestro para enseñarle era un alfarero que vivía en Japón. Entonces el joven lo que hizo fue que juntó su dinero, viajó en avión para Japón, viajó en tren bala, llegó a un pueblo, tomó el camión y llegó a esta pequeña población de Japón. Y vio al maestro. Y le dijo al maestro, necesito que estés con nosotros 6 meses. Si quieres aprender a ser alfarero, tienes que estar con nosotros 6 meses. Y le dice el joven, ok, sí, está muy bien. Eso no hay problema, lo puedo hacer. Quiero aprender totalmente cómo se hace. Pero cuando el maestro, el sensei, estaba trabajando con lo que era el barro, el muchacho quería meterse. Y decía, oye, ¿puedo hacerlo? Dice, no.
Dice, tú nomás puedes ver. Y entonces el muchacho se desesperaba, ¿no? Y entonces, cuando el maestro estaba trabajando, el muchacho solamente lo podía ver casi todo el día y se desesperaba. Ya no es que yo quiero hacerlo, dice, no, no es que tú solamente puedes ver. Tú viniste a ver. ¿Tú viniste a qué? A aprender. El muchacho se desesperaba porque pensaba que todos los días que lo veía no aprendía nada nuevo. Él quería tocar, él quería hacer, él quería llevar a cabo. Si lo que tú tienes que entender acerca de Jesucristo es que lo que quiere Jesús que veas es su vida. Y por eso te dio 4 evangelios. No te quieras meter todavía. Solamente observa. Solamente lee, observa. ¿Y qué sucedió con este muchacho? Que después de mucho tiempo que trabajó y trabajó y trabajó, 6 meses no pudo hacer nada. Y resulta que el sensei se muere. Y cuando se muere el muchacho queda muy triste. Y la esposa del alfarero le dice, ¿te vas a ir a Japón? De Japón, dice, no, voy a quedar unos meses más. Dice, pero ya no está él. Dice, no, ya no hay necesidad que esté. Durante 6 meses no he hecho nada más que observar lo que él hacía. Estoy preparado para hacer lo que él hacía. ¿Cuánto tiempo le costó a los discípulos para quedarse solos? 3 años. 3 años. Y después de 3 años les costaba trabajo hacer lo que tenían que hacer. ¿Se acuerdan cómo fue la madre de Jacobo y Juan? En aquellos tiempos culturalmente una mujer no puede hablarle a su maestro, a un rabí. Tiene que preguntar a un hombre si le puede hablar. ¿Y qué es lo que sucede? Llega la madre de Jacobo y de Juan y ella está pensando y dice, ok, cuando vengas en tu reino, permite que mis hijos se sienten uno a tu diestra y otro a tu siniestra. O sea, fue imprudente porque le habló y no le tenía que hablar. ¿Y qué hace Jesús? Dice, no, es que no han entendido. O sea, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a qué, hermanos, a servir. Y luego le dice esto a la mujer. Le dice, es que ustedes no van a ser como se hacen la gente con las naciones que se enseñorean de las gentes. Ustedes van a ser diferentes. Jesús estuvo 3 años trabajando, formando a los discípulos. 3 años. Y aún así Pedro le negó. Judas le traicionó. Todos corrieron del Getsemaní. Aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué durar tanto tiempo para aprender algo que parece fácil? La palabra discípulo significa estudiante, pero más que eso significa quien se dedica a entender el entendimiento de su rabí. Y ve la diferencia. Un discípulo no es quien se dedica a aprender el conocimiento del rabí. La palabra rabí viene de la raíz hebrea, aquel que te enseña, aquel que es como tu padre. Para los judíos es más importante el rabí que el papa. Por eso cuando tú ves el concepto de los profetas, dice que los profetas eran los hijos de los profetas, porque no eran solamente estudiantes, eran ¿qué, hermanos? Hijos. Así que Talmidim es un discípulo que se dedica a entender el entendimiento de su rabí, de la escritura y su forma de vivir. Esto es, no me importa cuánto me enseñes la Biblia, lo que me importa es cómo vives lo que enseñas de la Biblia. Eso es lo que interesa. Yo voy a aprender, decían los Talmidim, yo aprendo cómo vives la Biblia, cómo vives la palabra de Dios. Así es como yo aprendo. No aprendo cómo la predicas. Fíjate cómo se torna el día de hoy en la iglesia. Se torna que tienes que aprender homilética, no está mal, y tienes que predicar así, 1, 2, 3, conclusión, etcétera, etcétera. Es un concepto, es un método. Es un método.
Pero no importa ese método. El poder que tiene el que enseña, lo tiene a través de lo que él hace, lo que él practica. Él practica lo que él cree. Él practica de lo que está convencido. No practica de lo que no está convencido. Él practica de lo que está convencido. Así que la primera clave aquí es cómo yo veo a mi maestro, a mi rabí, cómo yo veo que él entiende la palabra y cómo yo veo que él la vive la palabra. En el caso del griego, de la palabra matheites, significa aprendiz. Y en el caso de la mujer, en hebreo se le dice talmidah o matetria. Hechos 9, versículo 36, porque así como hay discípulos hombres, hay discípulos ¿qué? Mujeres, pero la mujer tiene la capacidad más amplia de aprender del maestro. Por eso había tantas mujeres siguiendo a Jesús. O sea, fíjate, ya que la mujer en una forma pública no puede participar de la enseñanza, lo voy a repetir, ¿ok? Ya que la mujer en una forma pública no puede participar de la enseñanza, la mujer tiende a imitar más al maestro porque es en la práctica donde puede enseñar el evangelio. Como dice Pedro, 1 Pedro 3:1 dice, para que las mujeres cuando se sometan, crea más la gente en cuanto a la palabra y los convenzan por medio de su testimonio. La mujer tiende a obedecer sin ningún problema. El hombre tiende a buscar liderazgo. El hombre quiere predicar, pero no quiere hacer. El hombre quiere dirigir, pero no quiere hacer. No será así entre vosotros, dijo Jesús, sino que entre vosotros el que quiera ser más grande tendrá que ser más que manos pequeños. Son conceptos de discipulado. Fíjate cómo dice ahí Mateo en el capítulo 28, en el versículo 19 y 20. Una iglesia que crece es el resultado de la bendición de Dios, porque solamente Dios da el crecimiento. Pero es muy normal que la iglesia que llegue a crecer sea porque los que dirigen la iglesia, más que predicar, practican. Y ven estos tres conceptos, ¿ok?, que son importantes. El concepto del conocimiento, el concepto de la sabiduría y el concepto de la inteligencia, ¿ok? El conocimiento simplemente es lo que es la Biblia. Es aprenderse la Biblia de memoria. Génesis, Éxodo, ¿verdad? Hermanos, Levítico y luego ¿qué? Números y ¿qué? Eso es conocimiento. Cualquiera puede hacer eso. Pero, ¿qué sucede cuando la Biblia manda a hacer algo? No cualquiera lo puede hacer. Quien lo hace entiende que al obedecer la palabra de Dios será bendecido. Aunque cuando la obedezca, muchas veces parece ser maldición y no bendición. Eso tiene que ver con el concepto. Conocimiento cualquiera lo puede hacer, pero la parte de la sabiduría, ¿verdad? Es, me has dado este conocimiento, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Cómo lo veían los griegos? En Santiago lo dice, no solamente ser oidores, sino que, hermanos, hacedores. Ese salto es la parte de discípulo. O sea, vengo aquí, me paro, me toca dirigir una oración y me aviento una super oración, palabras domingueras y hasta duro mucho tiempo. Me bajo, voy a la casa y en la casa mis oraciones son de 1 minuto. O sea, ¿por qué aquí duré más? Porque muchos aman la gloria de los hombres. ¿Por qué allá duré menos? Porque veo que mi oración en casa es menos importante que mi oración acá. Pero ¿qué decía nuestro maestro? Veía la multitud y se separaba, ¿para qué, hermanos? Para orar. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Tanto tiempo que los hombres que trabajaban de noche, que eran pescadores, se quedaban, ¿qué, hermanos? Dormidos. Te voy a enseñar no a través de mi boca, es un rabí. Te voy a enseñar a través de ¿qué?
de mis acciones. Sabiduría es la práctica. ¿Y qué es inteligencia espiritual? Es la capacidad de ver aquello que nadie ve, o lo que se le llama a veces fe. ¿Por qué tengo que orar? Oro porque las huestes espirituales de maldad son muy grandes. Pero ¿cómo le enseño a orar a mi hijo? ¿Cómo le enseñas a orar a la congregación? ¿Cómo puede ser un discípulo de Jesús? Dice ahí, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjate cómo dice, hacer discípulos. Como iglesia, estamos más enfocados en bautizar que en hacer discípulos. Lo voy a repetir, ¿ok? Como iglesia, estamos más enfocados en bautizar que en hacer discípulos. Y por eso, bautizamos a veces 100 al año y solamente se quedan 2 o 3. Porque perdemos el enfoque del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Te voy a enseñar cómo se vive el evangelio para que tú lo vivas. No te lo voy a decir con la boca. Ven, vive conmigo. Es lo que hacía Jesús. Venid y os haré pescadores ¿de qué? ¿Y qué es lo que manda Jesús? Id y haced discípulos. Ese es el primer concepto. Tienes que hacer discípulos. Vamos a verlo todavía mejor en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19, donde vemos un excelente ejemplo del discipulado. El discipulado no empieza con Jesús. El discipulado es un contexto desde el Antiguo Testamento. La primera pregunta es, ¿quién es tu maestro? ¿Quién es tu rabí? Claro, para todos Jesús es nuestro rabí. No hay duda de eso, pero ¿quién me enseña a mí? Todos somos enseñados por alguien. Todos somos educados por alguien. O sea, sí es por Jesús, pero alguien nos ha tomado de la mano. Si tu maestro es buen maestro, vas a ser buen discípulo. Si tu maestro es mal maestro, vas a ser mal discípulo. Si tu maestro solamente busca la gloria de los hombres, te va a hacer que debatas con todo el mundo. Te va a enseñar a debatir, pero no te va a enseñar a amar. Cualquiera puede enseñar a debatir, lo hacían los romanos en la oratoria, pero amar es otra cosa. Tocar al que nadie toca, como al leproso, es otra cosa. Darle al que necesita es otra cosa. Ir con aquellos que nadie quiere sentarse con ellos, como los publicanos, es otra cosa. Entonces aquí ya empieza a haber un contexto diferente acerca de nuestro maestro. Fíjate que ahí en Primera de Reyes, capítulo 19 al 21, dice así. Dice, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Shafat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó, dice ahí, sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino, dice ahí, corriendo, dice, en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego ¿qué? Te seguiré. ¿Qué les recuerda este versículo, hermanos? Lo que les dijo Jesús, ¿a poco no? Es un concepto de, yo te voy a seguir, pero permíteme que haga esto primero. Fíjate, ¿qué está haciendo Eliseo? Está trabajando con los bueyes, con las yuntas de bueyes. Está arando el campo. Es su trabajo, está arando el campo. Es el trabajo de Eliseo. Luego, la manera en que lo llama es que le da el manto. Esto es muy dado entre los judíos, es muy normal. Es como si yo me voy de aquí y le doy a alguien mi corbata. Eso es algo muy normal entre ellos. Es, te estoy dando para que tú continúes. Es un ejemplo de amor. Sigue tú predicando. Sigue haciendo la obra. Y cuando le da el manto, ¿qué sucede ahí? Dice ahí en el versículo, y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías, ¿y qué? Y le servía. ¿Qué es lo que hace él? Deja. ¿Qué es lo que pide él? Que besase a su padre y a su madre. Y le hace Elías, ¿qué te he hecho yo? O sea, yo no decido eso. ¿Qué es lo que hace él? Hace una gran fiesta para poderse ir.
Pero fíjate qué hace Jesús. Tú tienes que entender esto. Para ser un discípulo, Dios tiene que tener el primer lugar. ¿Tú crees que yo quiero estar en Mérida sin mi mujer? No hace mucha gracia. O sea, es hermoso estar con los hermanos, no me tomes a mal. Pero de dormir esta noche solo a dormir con mujer, yo prefiero dormir con mujer. El discipulado no es uno que inicia cuando uno empieza a seguir a Jesús. Es una prioridad que continúa durante toda tu vida. Dios, regla número 1, es el primer lugar. Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero, Dios es cuarto. Y ahí está, por el número 20 entras tú y tu familia. Si tú no entiendes este concepto, no podrás ser un buen discípulo. El ejemplo de Jesús es que, porque siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo. Dejó el cielo y vino a la tierra. ¿Dónde nació? En Belén. ¿Dónde pudo nacer? En Mérida. ¿Dónde pudo nacer? En Roma. ¿Dónde pudo nacer? En Jerusalén. ¿Pero por qué decidió eso? Él me está enseñando que debo dejar todo, incluyendo mi comodidad. Si yo no estoy dispuesto a dejarlo todo, no puedo ser un buen discípulo. Por eso la prioridad es esa. Aquí en el concepto de Elías y Eliseo es, a él le da chance de que haga su fiestecita y que se despida. Por eso, cuando una persona dice, es que quiero obedecer al evangelio, pero me preocupa cómo lo va a tomar mi mamá o mi papá. Y tú lo estás tratando de convencer, ¿no? Es que ellos tienen que decidir eso por sí solos, ¿no? Porque las madres son bien manipuladoras. ¿Y qué sucede? La persona viene a Cristo y a los 2 meses deja de venir. ¿Por qué? Porque su madre lo manipuló. O sea, en tu corazón, tu mamá no es primero. Tu papá no es primero. Tu cónyuge no es primero. Tus hijos no son primero. Esa es la primera regla, hermano, del discipulado. Ahora, comer con los publicanos era lo que hacía Jesús. Jesús rompió el paradigma de todos los judíos. O sea, Jesús dijo, ¿con quién voy a comer? ¿Con quién comen los fariseos? Con ellos solamente. ¿Con quién tengo que comer yo? Con los enfermos. ¿Con quién tienes que comer tú? Con los enfermos. O sea, tú ves en los evangelios y lo que tú debes de ver en tu vida es que esto ya no solamente es conocimiento, es sabiduría. Si todos los días solamente te sientas con tus familiares, solamente te sientas con aquellos que te pueden agradecer, solamente te sientas con aquellos que te pueden volver a pagar, ¿qué hacemos de más? Dijo Jesús. En el trabajo, en la oficina, en la escuela, te sientas con aquellos con los que nadie se quiere sentar. Es lo que es el maestro. Ahora, veamos todavía este concepto más y más. El proceso duró 3 años. ¿Por qué? Porque no lo iban a agarrar luego. Tú piensas que con un curso que tomas en línea ya vas a ser un excelente predicador, un excelente discípulo. No. Hay infinidad de cursos que se están multiplicando todos los días, hermano. Que el sistema está aventando cursos y te hacen métodos y hacen esto y hacen aquello. Todo eso es puro conocimiento. Nunca lo aplican. Y hacerlo en línea tiene algo positivo, pero es más positivo cuando es personal. Porque cuando es personal es, no solamente quiero que veas lo que te estoy predicando, quiero que veas lo que yo practico, cómo yo entiendo la Biblia, cómo yo trato a mi esposa, cómo yo trato a mi hijo, cómo yo vivo en la casa, qué hago con mis vecinos. Quiero que veas eso. Tú ves eso, es más fuerte que la predicación. Eso es lo que es más fuerte que la habilidad de comprender. El proceso de ellos duró 3 años. No es un proceso instantáneo, sino uno que requiere, hermanos, paciencia, enseñanza
misericordia, amor. No es fácil ser discípulo. Tienes que ser muy paciente. Imagínate, tú con tus hijos, los tienes 18 años y ahora sí vienen haciendo lo que ellos quieren. En el caso de Jesús, 3 años, pero fue paciente. Le dijo Jesús, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Y a dónde va, Señor? Muéstranos al Padre, nos basta. O sea, no habían comprendido todo lo que les había enseñado. Cuando los necesitaban, los dejaron solos en el Getsemaní. Entonces, es un proceso instantáneo, ¿no? Esto fue lo que hizo Jesús, ¿qué? Con ellos. En el caso de Eliseo, despidió su hogar, despidió su familia, despidió su vida, despidió su fortuna, despidió su profesión. En el caso de nosotros, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de ¿qué? De Dios. Entonces, levante la mano quien quisiera ser discípulo de Jesús, hermanos. Todos dicen sí. Aún hasta los que están dormidos dicen sí, yo también quiero. ¿De qué habla el hermano? ¿Ok? Pero para ser discípulo, lo que tienes que entender es que no podrás hacer eso. No podrás hacer eso. Yo tuve que dejar mi profesión. No puedes dejar de hacer eso. Tienes que dejarlo todo para seguir al Señor. Y esto es algo que demanda mucha entrega de parte de una persona. Pero si quieres comprender a tu maestro, ¿cómo están, niños? ¿Qué dicen? ¿Nosotros predicamos o qué? Ahí viene su papá, les va a ir como feria ahorita. Yo sé. No es mi culpa. El otro día va bien tranquilo ahorita. Ahora, veamos cuál es la relación que se tiene. Fíjate cómo dice ahí Segunda Reyes, capítulo 21. Ahora, cuando hablamos del discipulado, otra cosa que tenemos que entender, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 12, es cuál es la relación que tú tienes con tu maestro, cuál es la relación que yo tengo con Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12, dice así. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos ¿qué? En dos partes. Aquellos que hemos tenido grandes maestros o rabís, cuando los maestros han muerto, hermanos, sentimos una profunda tristeza. Mira, todos los predicadores, cuando no se tienen ancianos en la congregación, normalmente, por todos tenemos problemas, ¿verdad? Le hablamos a alguien siempre. Le hablamos a un maestro, a un rabí, le decimos, oye hermano, estoy pasando por esto, ¿qué me recomiendas? Por la experiencia que tienen, por la vida que han vivido y por el conocimiento bíblico y sabiduría aplicada, te dicen, ok, esto es lo que debes de hacer. Pero llega un momento que nuestros maestros mueren. Por ejemplo, el mío murió hace aproximadamente 12 años y yo tenía 35 años cuando él murió. Entonces, cuando un maestro muere, lo primero que sucede es que ya no hay a dónde llamar. Con ellos se muere todo su conocimiento, toda su sabiduría, todos sus consejos, la relación. ¿Qué sintió Eliseo cuando murió Elías? Para un discípulo, el rabí, el maestro, no solamente un maestro, es como un padre. En la iglesia le llamamos a veces, él es mi papá espiritual porque fue el que me enseñó el evangelio. Algunos dicen así. Pero aquellos que hemos aprendido de grandes maestros decimos, ¿quién me enseñó? Fíjate tú que cuando una vela se apaga, las antiguas tenían aceite de olivo. Y cuando la vela se apaga del aceite de olivo es porque ya no hay aceite. Cuando un maestro muere, ya no hay más a quien ir. Y resulta que tú te vuelves el maestro.
O sea que los tuviste por un tiempo y no los aprovechaste. Y dijiste, me hubiera ido a vivir con él, le hubiera pedido que me diera chance de aprender con él un poco más. Porque una vez que tus maestros se mueren, se van. Y es como una vela, se apaga. Y una vez que se apaga, deja de dar luz. Y ahora resulta que eres tú el que tiene que dar la luz. En este concepto lo que estamos diciendo es así. Tu padre te trajo a este mundo, pero tu maestro, gracias hermano, pero tu maestro dice, te trae a la vida que serás en este mundo. Sí, yo amo a mi padre, todavía está con vida. Mi padre me trajo a este mundo, papá, pero mi maestro me trajo lo que significa vivir esta vida. Y en este sentido tu maestro es mayor que tu papá. Por eso tienes que dejar a padre y madre. Yo sé que es algo radical, hermanos, y mucha gente no lo quiere aceptar, pero es lo que está enseñando la Escritura. Cuando tú ves a Jesús, si tu padre y tu maestro son llevados cautivos, decían ellos, ¿a quién debes de rescatar primero? A tu maestro. Imagínate tú que secuestraran los del crimen organizado a tu papá y a tu maestro. ¿Sabes qué dicen ellos? Rescata primero a tu maestro. Para muchos es una locura. Es tan sencillo como decir, qué casualidad que cuando tú vienes al evangelio, como que se le ocurre siempre a tus papás llegar el día domingo a la casa. ¿Alguien le ha pasado mano? Se les ocurre y exactamente antes de irte a la iglesia. ¿Tú qué haces? En vez de irte a la iglesia, decides atender a tu papá y a tu mamá. Y tu mamá ya sabe, dice, ok, llego antes de que vaya a la iglesia y así no va a la iglesia. Porque al principio tu mamá está compitiendo con Dios. Y tu papá también. Entonces, si tú no eres lo suficientemente capaz de dejar a tus papás un día para ir a servirle al Señor, ¿cómo podrás ser capaz de ser su discípulo? Fíjate lo inmenso que está la demanda de ser discípulo. Lo que decían ellos era, si tu padre y maestro llevan una gran carga, deberás ayudar primero a tu maestro y luego a tu padre. Es difícil porque estamos en Yucatán y aquí la cultura es que madre solamente una. A ver, levanto la mano a la mamá, ¿quién ha dicho eso aquí? Pues están mal. ¿Ok? En tu mente madre solamente es una. Estás mal. ¿Ves a tus hijos? ¿Quieres que sean discípulos de Jesús? Veles diciendo hasta luego. O sea, si quieres que sean buenos discípulos, tienen que amar más a Jesús que a ti. Pero el egoísmo de la madre mexicana no es así. Es yo primero y luego las cosas de Dios. Y el concepto es, tienes que aprender a dejar a padre y ¿qué? Y madre. La relación entre un maestro y un discípulo es esto. Si tu discípulo es exiliado, deberás ir con él. Y cuando hablaban los discípulos, por ejemplo en Marcos capítulo 10, versículo 28, decían, lo hemos dejado ¿qué? Todo. Lo hemos dejado todo. Hay veces, hay muchachos, hermanos, en la escuela de predicadores, acaban la escuela y dicen, pero todavía no me siento realizado. ¿Cómo? A ver, ¿de qué hablas? Es que todavía quiero ejercer mi profesión. Fíjate el concepto, hermano. Ellos piensan que es el título, el papel, el diploma lo que los hace discípulos. No es así, hermano. No te hace discípulo cuando te metes al agua. Te hace discípulo la capacidad de decidir y priorizar al Señor todos los días de tu vida hasta que Él venga otra vez. ¿Qué es lo que te hace discípulo entonces? Es, una vez más, dejarlo todo. ¿Y qué estás dispuesto a dejar? Dijo uno, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? La primera oportunidad que tuvieron, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué, hermanos? Lo dejaron. Cualquiera puede ir a la reunión, hermanos. Eso cualquiera lo puede hacer.
pero puedes decidir y priorizar a Dios cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la calle. Puedes aprender de Dios en tu vida, a practicarlo. Porque lo primero que tenemos que aprender acerca del discipulado es que Dios es ¿qué? Dios es primero. Cuando vemos a Elías y Eliseo ahí en 2 Libro de Reyes, capítulo 3, en el versículo 11, vemos cómo le servían. Dice ahí, 2 Libro 3, 11, dice: mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía ¿qué? A Elías. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el sensei a aquel joven? Mírame, mira cómo hago esto, mira cómo formo el barro, mírame. Te vas a desesperar, pero mírame. No dejes de mirarme, porque a su tiempo tú lo tendrás que hacer. Mírame, hazlo. ¿Cómo le sirve uno a otro? El primer concepto del discipulado es la prioridad. El segundo concepto es qué tan agradecidos estamos con aquellos que nos enseñan. En el caso de Eliseo, dice que le dijo al rey, o el siervo le dice: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. ¿Y qué servicio? La palabra servicio del griego doulos significa una persona esclava. Un esclavo. Ahorita estamos pasando por un tiempo triste en la sociedad. ¿Tú te acuerdas cuando éramos los de que fuimos a la escuela en los 70s? ¿Quién fue aquí? No quiero que me digan qué edad tiene, pero ¿quién fue a la escuela en los 70s y 80s, hermano? Fíjate. Tú te portabas mal en la escuela y llegaba tu papá y le decía al maestro: ¿sabe qué? Dele como si fuera su hijo. Pégale. ¿A poco no? Pasaron 20 años. Ahora llegan los papás y le dicen: si usted toca a mi hijo, lo demando. ¿Y qué es lo que tenemos? La generación de cristal, hermano. Ya no aguanta nada. ¿Sí ves la diferencia? Ahora, ¿qué es servir? Si ustedes vienen de rancho o de pueblo, ¿cómo lo hacían, hermanos? ¿Se acuerdan cuando un maestro llegaba al rancho? Todo el pueblo, hermanos, les ayudaba. ¿Qué le llevaban, hermanos? Su gallina, su comida, etcétera. ¿Sabes qué tienen que hacer ahora los maestros? Tienen que marchar en Oaxaca para que les hagan caso. ¿Sabes por qué está fracturada la educación en México, hermanos? Porque no se les paga bien a los maestros. Y los maestros son los que enseñan al próximo presidente. ¿Por qué está fracturada la educación en México? No se les trata bien. Es más, ¿no supieron lo que pasó con la maestra allá en Saltillo? ¿No supieron lo que pasó, hermanos? Lo que le hizo un estudiante. En Estados Unidos, ¿qué está pasando, hermanos? Los mismos estudiantes están matando a los maestros. Pero en el aspecto bíblico es: ¿quién es tu maestro? Si es tu maestro, dice: sírvele, sé esclavo de él. Fíjate el concepto, hermanos. O como lo dijera Pablo de una manera mejor, pongan ahí un separador. Fíjate cómo lo dice Pablo en Gálatas, en el capítulo 6. Gálatas en el capítulo 6 dice así. Gálatas, capítulo 6, dice así. Gálatas, capítulo 6. ¿Qué tenemos el día de hoy en la iglesia? Gente que no agradece a sus maestros. Ahí en Gálatas capítulo 6, en el versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo que instruye. O sea, ¿qué hacía Eliseo con Elías? Le servía. ¿Qué tienes que hacer tú con tus maestros? Servirles. Servirle a Jesús, sí. Pero les pregunto yo, hermanos, ¿qué sucedería si de pronto el apóstol Pablo llega esta noche aquí a Mérida? ¿Qué harías diferente con Pablo? ¿Qué hace con el hermano Rodolfo, con los hermanos de aquí? ¿Qué harías diferente?
A ver, ¿qué harían diferente, hermanos? Es una pregunta. Mañana voy a dar obsequios, pero hoy es pregunta. ¿Sabes? ¿Qué harías? ¿Ah? Ir a solamente escucharlo. Atención nada más. ¿Ah? Servirle, pero ¿qué harías realmente? O sea, darle de comer. ¿Ok? ¿Es todo? Porque nada más viene Pablo por un día y se va. Atenderle. Fíjate el concepto, ¿no? Eliseo servía a Elías. Dejó de servirle a su padre. Dejó de arar la tierra de su padre. Dejó de estar al tanto de la yunta de bueyes por servirle a Elías. Número 1, priorización. Número 2, servicio. Fíjate cómo lo indica aquí. Servía a Elías. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar ¿de qué? De comer. ¿Qué le dice Jesús a ellos? Id, preparadnos la Pascua para que la ¿qué? Que la comamos. Un siervo hace todos los actos para su Señor, así hará un discípulo para su maestro, menos el desatar el caso de qué? De sus pies. Juan 1, 27. ¿Es Jesús tu Señor? Es una pregunta, hermano. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Qué ha puesto tu vida en prioridad aparte de Jesús? Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro ¿qué? A lo que más tiempo le dedicas, es lo que más amas. A lo que más tiempo le dedicas, es lo que más ¿qué? Más amas. La pregunta es, un discípulo para su maestro menos al desatar. Dice, no soy digno de desatar. ¿Por qué? ¿Por qué dice ese Juan el Bautista? Mira, cuando mi papá llegaba a casa de su jornada de trabajo, cuando yo era pequeño, lo tengo bien en claro, porque mi madre siempre me mandaba a hacer esto, que llegaba mi papá, y le digo, quita los zapatos a tu papá. Ahí me tienes ahí, trabajando todo el día en los hospitales, pues, imagínense el olor, ¿no? Está increíble. Ya, los quitaba y luego los calcetines y le lavaba los pies. Estaba chiquito, yo estaba bien pequeño. Fíjate el concepto, ¿no? Ahora, solamente puede desatarle los zapatos al maestro el discípulo más acercado. Solamente puede desatárselo el que ha estado con él siguiéndolo todo el día. Y Juan el Bautista no estuvo con Jesús. Pues yo no soy digno. Pero ¿quién sí lo podía hacer? Los discípulos. Y cuando vino Jesús y lo hizo para ellos, dijo Pedro, no, a mí no me lo vas a hacer. Dice, no, es que yo te lo hago a ti porque te estoy dando un ejemplo, para que así como yo lo he hecho, vosotros también hagáis. O sea, si yo siendo Señor y yo siendo Maestro hago esto con ustedes, ustedes tienen que hacer eso con todos los demás. Si yo pusiera aquí, y yo viajé todo el día, y me voy a confesar, no me bañé porque digamos, tengo la vergüenza. Y si yo pusiera una mesa aquí y le dijera, a ver, tráigame unas 3 tinacas de agua, y vinieran, y ¿quién trabajó y no se bañó? Levante la mano, vamos a ver. Solamente yo soy el mugroso aquí. Tiene que haber alguien más, ¿no? Que no quiere decir. Pero imagínate tú, que yo les dijese, lávenme los pies. Dirían, lávense los usted, hermano. Y que yo les dijese, ¿qué hizo Jesús? O sea, la primera pregunta ¿es Jesús tu maestro? Es la primera pregunta. Si lo es, ¿qué tan cerca has estado de Él? Porque quien quiera que no hace lo que Él hace, no ha estado cerca de Él. Lo dice mejor Juan. Quien quiera que no guarda sus mandamientos, no puede decir que le conoce. Porque el que le conoce debe andar como Él anduvo.
O sea, aquí no se trata, hermanos, de aprendernos la Biblia de memoria. Aquí se trata de cuánto de esto vamos a aplicar. Aquí se trata de estar lo más cerca de los sandalias de Jesús. ¿Por qué era así? Se sentaban los discípulos, se sentaba el maestro, el rabí, ¿y qué pasaba? Y todavía podían oler el polvo de sus pies. ¿Pero por qué es importante esto? Porque viajaba con ellos. Y se iba caminando hasta con cal, para que me entiendan. Y luego iban a Sachiché. O sea, y se iban caminando. ¿Y qué iban haciendo? Jesús les iba enseñando y enseñando y se iban riendo. Así es parte de la vida, hermanos. Y cuando llegaba la oportunidad de servir, decían, no, que vean lo que yo hago. Pero cualquiera de nosotros que no hace lo que Él hace, no es solamente porque no le conoce, sino porque no está muy cerca de Él. ¿Por qué? Porque en su vida tiene otras prioridades. Tales como ¿qué? Como su mamá y su papá. Le está ayudando a su mamá y a su papá, y ayudando a la esposa y el esposo, atareada a la mujer, que el esposo quiere comer esto. Pero cuando Jesús no es una prioridad, no podrás desatar las sandalias de Jesús. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo qué? Digo, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Porque lo soy. Yo doy este concepto de los borregos, ¿verdad? Qué triste lo que está pasando ahorita en Israel y en Gaza. Decía a la iglesia el domingo pasado que nosotros estuvimos, yo creo que de aquí a la pared atrás, como unas 4 paredes así hacia atrás, de Gaza. O sea que si me hubiera tocado lo que pasó, nos llevan a nosotros también. ¿Okay? Y le digo que es triste, hermanos, porque es increíble, hermanos, ver el aborrecimiento que se le tiene al judío, el sentimiento antisemita. Y a veces entre los hermanos también lo tienen, hermanos. Y en esa misma tierra, ahí en el desierto de Negev, se encuentra el desierto de Judea al lado. Y una de las experiencias que yo tuve fue esta, que yo vi cómo es que 3 pastores se juntaron y cada uno traía su rebaño y empezaron a platicar, a whatsappear, para que me entiendas, a platicar, y llegó el rebaño. Pero lo que se me hizo increíble fue que en el momento que se despidieron, porque yo no sabía quién era el borrego, cuando se despiden, hermanos, cuando se va cada quien, hablaron, porque eran ahí beduinos del área, y dijeron, ya, y empezaron a hablar, y cada rebaño siguió a su pastor. No era como que, ¿a dónde voy? ¿Con quién me toca? No. O voy a cambiar aquí de equipo porque tratan mejor. No. Cada pastor sabía al hablar, y cada oveja sabía a quién seguir. Es increíble esto, hermano. La pregunta es, ¿a quién sigues tú? Esta noche, cuando vayas a tu casa y te acuestes, y antes de acostarte, te quiero hacer una invitación. Quiero que hagas una oración y te preguntes, ¿a quién sigues tú? Quiero que te preguntes también, ¿qué es para ti ser cristiano? Si para ti ser cristiano es reunirte todos los domingos, déjame decirte que estás mal. Es una parte muy fácil para el cristiano nada más. ¿Qué significa ser cristiano? Piensa, ¿qué ha sido para ti ser cristiano? El tipo de discípulo que tú eres, ¿de quién lo aprendiste? ¿A quién se lo aprendiste? Porque tú eres alguien que te lo enseñó. Así es, y así es, y así es, y así es, y así es. Y la otra es, cuando tú te comparas, pregúntate esto, si yo me comparo con Jesús, mi Señor, me parezco a Él. Eso es importante.
Pregúntate, si yo me comparase con Jesús, ¿me parezco a Él? ¿Hago lo que Él hace? ¿Hablo como Él habla? Piénsalo, es algo de pensarlo. Porque cuando ves los evangelios, dice la escritura que las ovejas oyen la voz de ¿qué, manos? De su pastor, y conocen su voz, y Él las conoce a ellas. So, pregúntate, ¿conoces tú? ¿Jesús te conoce a ti? ¿Qué tan similar, qué tan igual eres a ti? Cuando tu familia te ve a ti, ¿es como si viera a Jesús? ¿O ve un fariseo? Cuando te ve a ti, ¿ve a alguien que practica las disciplinas que practicaba Jesús? ¿O dicen por ahí es puro show, es puro espectáculo? Piénsalo. Porque la manera en que seguimos al Señor Jesús se demuestra por la manera en que la gente nos percibe y nos ve. ¿Sabes qué dijeron en Antioquía? Dice que cuando vieron a la iglesia, dice que se les llamó, ¿qué, manos? Cristianos por primera vez. La pregunta es ¿por qué? Porque estaban haciendo lo que hacía Cristo. No porque estaban predicando a Cristo, porque vivían. Y la pregunta es, ¿vives tú? Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre